Son las 8:08. Hemos seguido con mucha atención lo que está ocurriendo en Francia. Alguien dijo muy bien por ahí, no es una elección que atañe solamente a un país, e incluso siquiera a un continente, sino que tiene repercusiones por ciertos fenómenos que están ocurriendo a nivel planetario. Bueno, como sea, igual las elecciones francesas siempre han sido muy importantes y han sido seguidas con mucha atención desde Chile, así es que esta mañana le queremos agradecer al profesor e investigador del Instituto de Asuntos Públicos, Antoine Malet, por poder conversar. Profesor, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Patricio. Sí, bueno, partir explicando el resultado de ayer. Algunos respiraban aliviados porque decían a la ultraderecha no le fue tan bien, pero otros dicen, bueno, ya parece ser, aunque sea la segunda, una de las principales fuerzas políticas de Francia, está instalada y parece que eso no tiene vuelta atrás. ¿Cómo ponderar este resultado de primera vuelta? Sí, yo no veo nada de alivio. Yo creo que el Ajá. resultado es muy llamativo en la fuerza de la extrema derecha en esta elección, porque a los casi 24 puntos de Marine Le Pen hay que agregarle también 7 puntos que tiene el candidato Eric Zemmour, que posiblemente esté más a la derecha de la extrema derecha de Marine Le Pen. Entonces hay una fuerza importante ahí que se perfila más competitiva para la segunda vuelta que fue lo del 2017. Entonces, no, yo creo que la segunda vuelta se puede mirar con bastante preocupación. Sí. Ya, o sea, profesor, así como decían otros analistas, usted no daría por sentada la victoria del presidente Macron. Yo creo que hoy día en Francia nadie la da por sentada. Yo veo Ujú. los comentarios, las personas que dirigen encuestas muy respetadas que están siendo muy cautelosos. Bueno, siempre hay que serlo, ¿no? Porque la elección tiene que ver con los votos que finalmente van a ocurrir. Pero claro, hay mucha cautela por el tema de que la sumatoria de votos no es nada fácil para Macron, pensando que finalmente Emmanuel Macron sigue siendo el favorito, pero sumar votos para él va a ser complejo, porque habiendo estado dirigiendo el país desde hace 5 años, ha profundizado la distancia con las otras fuerzas políticas que no lo apoyan, particularmente con los electores de Jean-Luc Mélenchon, que llegó tercero ayer, muy cerca de Marine Le Pen. eh, y cuyos electores están frente a un dilema finalmente de apoyar a Macron en nombre de la defensa de la República, digamos, y muchos no van a querer hacerlo y preferir finalmente no votar o abstenerse, votar en blanco. Hay distintas opciones y aparentemente también por la información que circulan, una parte derechamente quiere votar Marine Le Pen, que ha tenido un discurso muy focalizado en lo social, cosa que se reflejó anoche, por ejemplo, en los debates postelectorales, donde uno de sus voceros le decía a voceros de Jean-Luc Mélenchon, bueno, entonces ustedes van a votar para pensionarse más tarde, ¿no? Que es uno de los temas de Emmanuel Macron, por ejemplo. Entonces ahí está la tensión y se viene difícil. Sí. Ujú. ¿De dónde proviene este caudal electoral ya consolidado de Marine Le Pen? ¿Cuáles son los sectores, profesor, pero también cuáles son las ideas, fuerzas que logran articular Mm. este caudal Sí. electoral tan importante? Mm. Sí, sí, es súper importante verlo en perspectiva histórica, Ujú. porque realmente no es un fenómeno nuevo. Probablemente muchos de sus auditores recordarán incluso el padre de Marine Le Pen, ¿no? Jean-Marie Le Pen, que desde los años 80 se presentaba en las elecciones en Francia, que llegó a segunda vuelta el 2002, pero con un caudal de voto mucho menor, en una época de mucha división entre las fuerzas políticas. En este entonces tuvo 17% Jean-Marie Le Pen. Y entonces hay una fuerza política constituida que sigue creciendo, que sigue madurando, que sigue atrayendo más votos. Se dice que Marine Le Pen, cuando toma el relevo de su padre, a inicios de los años 2010, inicia una estrategia de diabolización. Se dice, bueno, una palabra que se dice, digamos, en francés, pero se entiende ahí la idea de no verse como el diablo, como el mal. O sea, su padre casi que asumía de alguna manera ciertas
ciertas salidas disruptivas, y insultos, etcétera, ¿no? Como agresividad desatada, y ella como que adoptó otra estrategia, como de presentar una imagen más de mayor educación, qué sé yo, y finalmente el fondo del discurso se mantiene, y el fondo tiene que ver con lo que llaman ellos la preferencia nacional. No hablan abiertamente de racismo, aunque uno podría pensar que está ahí, digamos, en su reflexión, pero hablan de la preferencia nacional y concretamente con tener disposiciones de que las ayudas sociales, el acceso a los empleos, a la vivienda social, que son temas bien importantes en Francia, serían en primer lugar para los nacionales, ¿no? Y ese incluso en esta campaña Marine Le Pen ha propuesto un plebiscito que inscribiría esta preferencia nacional en la Constitución. Esa es una piedra angular de su programa. Hay dudas incluso de que sea aceptable constitucionalmente porque induce una desigualdad frente a la ley, pero ese es como el centro y se focaliza mucho también en otro tema, o sea, está lo nacional, son como dos elementos que como que toman un poco que circunvalen el racismo y pasan por vías un poco más aceptables discursivamente, que sería entonces la preferencia nacional y el discurso contra el Islam, que también es muy fuerte, ¿no? Un discurso de odio contra el Islam, la idea, por ejemplo, que el velo de las mujeres se prohibiría en el espacio público en general, eso es lo que ella quiere impulsar. Y estos dos temas son centrales en su campaña, son sus dos ejes fuertes, junto con como le decía antes, un énfasis en lo social, que es nuevo, ¿no? Porque Jean-Marie Le Pen era liberal en lo económico y ella ha impulsado también una inflexión en su programa. Su programa está como, tiene muchos elementos liberales todavía, pero en los discursos, en las cuñas, en la imagen que proyecta, hay esta cercanía con el mundo popular y con defensas de ciertos derechos sociales que Emmanuel Macron ha contribuido a erosionar. Y ahí está, digamos, finalmente la debilidad que tiene Emmanuel Macron para sumar un mundo que podría votar por él y que lo ve como una persona que está en un plan de desarmar el modelo social francés. Sí, es paradójico esto, ¿ah? O quizás no lo es, no sé, es parte de la entrevista, profesor, ¿no? Que el estado de bienestar francés sea hoy día principalmente reivindicado, como usted decía, de manera muy importante por sectores más bien de derecha. Cuando yo lo escuchaba, me preguntaba cómo se puede contrarrestar esto cuando es una inercia tan poderosa que uno ve en todo el mundo. O sea, uno ve otros países, incluso Europa, donde en nombre de la patria y de la bandera se reivindican ciertas cosas y la gente adhiere muy fervorosamente. Entiendo que en el caso de Francia, además, como en el de otros países de Europa hay un cierto porcentaje de antieuropeísmo también, ¿no? O sea, como decir, bueno, nosotros somos Francia, Francia, no queremos ser Unión Europea. ¿Cómo se contrarresta? Porque sin pretender caricaturizar, sino más bien tratando de complejizar, uno tiende a ver que a veces estas posiciones se basan en creencias bastante simplistas, ¿no? O en cuestiones que no necesariamente tienen mucho fundamento. Sí, sí, bueno, es difícil y claramente no se ha encontrado la forma de hacerlo bien en Francia en las últimas décadas. Quizás uno puede ver lo que incluso lo hace peor, ¿no? Y digo que en este sentido, en primer lugar, la política de Emmanuel Macron en estos 5 años ha consistido en mandar señales que instalaban a Marine Le Pen como su rival. Su estrategia desde el día 1 de ejercer la presidencia ha sido intentar que se repita la misma segunda vuelta que el 2017, ¿no? Como desarmar un poco las coordenadas tradicionales de la política y en posicionarse como frente a un extremo, él como una especie de seguridad de que finalmente podían mantenerse los canales formales de la política. Y esta estrategia, bueno, le resultó, digamos, en cuanto a constituir un bloque fuerte de primera vuelta, pero muestra sus límites ahora, ¿no? Es un poco el test de esta estrategia el que vamos a ver en segunda vuelta y bueno, es un test que da algo de susto. Pero ¿cómo hacerlo?
Yo creo que hay mucho, o sea, mucho tiene que ver con también desafección política, con distancia, con crítica antisistema. O sea, hay un voto Marine Le Pen que también es un voto antisistema y que de hecho el mismo sistema electoral francés que finalmente no tiene, no deja, deja muy poca representación para hoy en día ya no es el Frente Nacional, el Partido Marine Le Pen, es el Rassemblement Nacional, como o sea, la Junta Nacional, algo así. Y bueno, este partido tiene muy poca representación en el Congreso, mínima, así como menos del 5% de la Cámara, porque el sistema electoral lo deja fuera. Entonces, finalmente, le ha facilitado también mantenerse como este partido antisistema. Entonces yo creo que, claro, que representar ideas, tratar de darle una traducción y renovar también una política más de contacto con las distintas clases populares, este es el camino. Lamentablemente sabemos más de lo que se desarmó y poco de lo que se puede rearmar, ¿no? Lo que se desarmó son las redes sindicales, son las redes que finalmente articulaban el mundo popular con la política y que hoy en día están bastante desarmadas y las personas se sienten muy indefensas y el voto Marine Le Pen aparece como una salida ahí frente a Sí. estas situaciones. Ya, ¿y qué pasa ahí con la izquierda, profesor? Porque esto de que franjas completas que siempre habían votado izquierda empiecen a votar derecha tampoco es privativo de Francia. Claro. En la elección de Trump en Estados Unidos ocurrió con evidente claridad. Y al frente hay sectores autodenominados liberales o progresistas que no logran sacar a esos sectores de la población de la inseguridad que les produce la globalización, de la inseguridad que les produce el avance tecnológico, y terminan quizás por eso mismo consolando sus inseguridades en discursos más simplistas, ¿no? Bueno, al Partido Socialista le fue desastrosamente ayer Claro, en sí, la sí. presidencial. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, sí. Bueno, o sea, pasa esta tendencia, digamos, de fondo de los determinantes del voto, que tiene que ver muy bien con lo que decía de la dificultad de hacerse cargo ahí de estas dos tendencias, de globalización, de automatización, en general, como de la sensación de que un mundo se está terminando, donde además a Francia, su población, le iba bien en términos promedio, ¿no? Como que finalmente era un mundo que era bastante cómodo y el del bienestar social, etcétera, y lo que se viene parece que no va a ser tan bueno, ¿no? O sea, como las personas están preocupadas por su futuro, por el futuro de sus hijos, etcétera. Entonces, como que esta preocupación, la izquierda no la ha podido enfrentar bien. Bueno, ahí primero están la fuerza antigua del Partido Socialista, claro, ayer fue una elección desastrosa, que se venía desastrosa, y ayer también, y en esta campaña se presentaban con mucha división. Habían cuatro candidatos de la izquierda, entre comillas, tradicional, que han sabido dialogar en la historia, pero que en esta elección como que decidieron ir todos por separado, ¿no? Un candidato comunista, una candidata socialista, un candidato verde y Jean-Luc Mélenchon de Francia Insumisa, que le fue bien. Yo creo que él ha tenido un proyecto relativamente sólido donde ha sabido justamente captar parte de este enojo. De hecho, no es casual que finalmente algunas encuestas están dando que casi un tercio de su electorado podría votar por Marine Le Pen, cosa que me da un indicio de que finalmente capta una votación, una parte de esta votación preocupada, desafiliada, etcétera. Pero claro, no ha alcanzado para llegar a la iniciativa que viene justo después de la presidencial, ¿no? Que es súper importante también. Entonces no repitió no pudo transmitir su resultado a sus candidatos en cada distrito. Y eso también, a eso apuestan en el fondo todas estas fuerzas que se han dividido, como que apuestan a su sobrevivencia parlamentaria más que a una victoria colectiva en primera vuelta presidencial, o sea, al acceder a la segunda vuelta. Y bueno, yo creo que es un error histórico. Yo creo que hay mucha gente que lamenta mucho esta situación en Francia. Las Ujú. personas
que se sensibilizan con la izquierda, muchos están muy enojados porque si bien uno puede explicar la dinámica organizacional de querer tener un candidato, lo que se observa en la elección y que se sabía que venía así, o sea, es la elección que todos esperábamos y que en general muchos temíamos, es lamentable que no se haya podido hacer algo para que no ocurriera. Y ahí hay responsabilidad de todos, en todo caso. O sea, incluso Jean-Luc Mélenchon, ¿no? Que hoy en día gana, está cerca, puede decir, bueno, no me apoyaron, pero cuando se dieron las conversaciones anteriormente tampoco estuvo disponible. O sea, ninguno estuvo disponible. Todos jugando como si importara más su organización que el resultado y que la segunda vuelta a la cual los ciudadanos nos tenemos que enfrentar ahora. Sí. Hablemos del presidente Macron, profesor. Al principio de la pandemia, él hizo una declaración que, bueno, circuló por muchas partes, ¿ah? Donde él reivindicó el sistema de salud público francés, dijo que no era un costo, sino que era una de las joyas del país. Y de alguna manera, digo yo, interpretativamente, fue autocrítico también del modo en que todo ello se había desmantelado, al menos en parte, durante la crisis subprime de principios de siglo. Eh, bueno, de ese discurso, ¿qué concretamente pasó después? De esa reflexión ha habido cambios de políticas, ha habido un fortalecimiento de lo público. Bueno, enlazándolo con lo que estábamos conversando recién, ¿no? Como ven ciertos sectores populares o de izquierda lo que está ocurriendo en el país. Sí, bueno, Macron es un gran comunicador, ha sabido tener la estatura, digamos, de un presidente de esta quinta república francesa que le da mucho poder y mucha visibilidad al presidente, él lo ha sabido encarnar, y también tiene esta facilidad para decir cosas que no se condicen con la realidad, ¿no? O sea, su gobierno ha seguido la política de debilitar el hospital público, la salud pública en Francia. Entonces, en el momento de la pandemia, bueno, finalmente se pudo articular. La respuesta en Francia no fue muy buena. Hubo grandes, eh, grandes dudas, hubo declaraciones incluso del primer ministro que indicaban que la mascarilla no servía para nada, por ejemplo, y eso era porque Francia no tenía mascarilla, ¿no? Mm, Era como para tratar de tapar de que no teníamos mascarillas disponibles porque se habían desmantelado los stocks que históricamente se tenía. Francia, por ejemplo, no fue capaz de producir una vacuna, habiendo sido un líder en temas farmacéuticos. Eso no es derechamente salud pública, pero habla un poco del complejo industrial de la salud y la vacuna que se intentó producir fue un fracaso. No, todavía no está disponible. Se habla que estará disponible a futuro, pero bueno, sabemos que la emergencia ya pasó, digamos, ¿no? Entonces, y en cuanto al hospital propiamente tal, bueno, o sea, en el momento de la pandemia supo después encarnar cierto liderazgo, pero no así como dar una vuelta de que volviera a fortalecer la salud pública. Él está dentro de una matriz ideológica liberal, donde finalmente el Estado, en su vertiente de los servicios públicos, representa más bien un costo y finalmente sigue esta línea. Ha sido bien consistente con esta línea, salvo algunas declaraciones puntuales frente a emergencias. Bueno, en 2 lunes más vamos a estar probablemente en la misma, porque el domingo 24 es la segunda vuelta de la elección presidencial, así es que no es como en Chile, donde empieza una segunda campaña. Aquí no hay tiempo, ¿no? Hay que correr en busca de los votos para ver quién finalmente va a quedarse con la presidencia, o el presidente Macron o Marine Le Pen, lo que sin lugar a dudas sería un hito de carácter mundial y que daría lugar a muchos comentarios y interpretaciones. Pero bueno, hemos estado esta mañana con el profesor Antoine Malete. Profesor, muchas gracias, que esté muy bien y que tenga una buena semana. Gracias a ustedes, que tengan una buena semana también. Sí, igualmente. Bueno, son las 8:28. Por hoy yo por lo menos llego hasta acá, pero el noticiario continúa. A la vuelta van a estar con ustedes Claudio Medrano, Montserrat Rolano y nuestros invitados. Vamos y volvemos.